Buenas tardes a las expositoras, administradores y participantes de la sala. Sí, abrimos sesión 11, música y género. Asimismo, agradezco la participación, sí, de nuestra primera ponente, Fernanda Vera, con la ponencia Circulaciones y redes de afinidad en el Salón de Isidora Segers, Montenegro, 1803-1869. Con pertenencia institucional en la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. En segundo lugar, vamos a escuchar la ponencia de Mavi Muñoz, que presentará una pléyade de pianistas y maestras de piano, las desconocidas alumnas de Carlos J. Meneses. Y por último, en tercer lugar, vamos a escuchar a Paloma Martín, que presentará Marea Verde Tanguera, estéticas, identidades y discursos en el tango argentino del siglo XXI. Si les parece, ya compartimos la segunda ponencia de Mavi Muñoz. Hola, ¿qué tal? Por aquí estoy. Buenas. Presentamos entonces una pléyade de pianistas y maestra de piano, las desconocidas alumnas de Carlos J. Meneses. Sí, bueno, les voy a compartir pantalla y mientras eso sucede, decir que pues no es casualidad que en la mesa estamos compartiendo Fer y yo, porque verán que hay un montón de vínculos entre lo que yo diré y lo que ella ha dicho, que ni siquiera hemos hablado a detalle de nuestros temas. Y es más bien de lo mucho que hay que escribir sobre la no escrita historia de las mujeres en América Latina y que tenemos un montón de vínculos y un montón de situaciones muy semejantes pues en todos nuestros países. Ahora estoy tratando de compartir, pero esto no me está dejando. Denme un segundo. Mavi, si no nos pueden asistir de... Sí, recordá, Mavi, que puedo poner yo la presentación. Lo que pasa, Marina, es que Mavi cambió algunas imágenes, por eso. Agregué unas imágenes, haré un intento más, pero bueno, si no podemos, pues usamos esa Puedo otra. hacerlo yo sin problemas, Mavi, para eso estamos. Gracias, Clarisa. Nada. Parece que Meet no se lleva mucho con Mac, ¿cierto? No, Meet no se lleva con Mac, Mavi. Sí, es lo que creo que por eso he tenido los problemas. Pero no sé qué está sucediendo, así que, pues sí, si quieren compartir desde allá y me faltarán un par de láminas, pero no importa, el contenido al final es el mismo. Pues nada, la vemos desde allá y el resto eran imágenes en realidad, no cambia mucho mi presentación. Y bueno, pues antes que nada agradecer a todos los organizadores, a la Asociación Argentina de Musicología, al Instituto Carlos Vega y a la Universidad Nacional de Córdoba, que nos quedamos con ganas de conocer. Tendríamos que habernos encontrado por allá todos, pero bueno, agradecer que esto siguió a pesar de los cambios de fechas y demás, y que tenemos la oportunidad, aunque sea en línea, de compartir, ¿no? Pues bueno, lo que les traigo es esta ponencia que he titulado Una pléyade de pianistas y maestras de piano, las desconocidas alumnas de Carlos J. Meneses. Quisiera comentarles que este trabajo que hoy voy a compartir es parte de mi investigación doctoral, igual que Fernanda, y esta investigación la realizo bajo la guía de la doctora Yael Pitrán en el programa de posgrado en música de la Universidad Nacional Autónoma de México. Bueno, desde la Ciudad de México es que nos estamos viendo ahora. Pues bien, empiezo con la siguiente lámina. Diría que después de haber leído el título de mi ponencia, probablemente se habrán preguntado quién es o quién fue Carlos J. Meneses. Algo pasó con mi ponencia, pero bueno, nos la imaginamos. Retomo. Se habrán preguntado probablemente quién fue Carlos J. Meneses. Esa misma pregunta me hice yo hace algunos años cuando investigaba a José Pomar.
un compositor mexicano de esa larga lista de músicos olvidados que nos es tan común en toda América Latina. Y me lo pregunto, de finales del siglo XIX y principios del XX, sino porque lo que iba encontrando sobre él me resultaba un tanto desconcertante. Siguiente lámina. Cualquiera que investigue el ambiente musical mexicano de ese periodo en temas como el piano, el conservatorio, la enseñanza de la música o la orquesta en México, en algún punto se topará con Meneses. La razón es que fue una figura fundamental en esos años y su labor musical y educativa tuvo repercusiones en diversos campos y generaciones de músicos. Sin embargo, a pesar de tener ese peso en nuestra historia musical, se sabe poco de él. Hay algunos datos biográficos con una narrativa que tiene cierto aire mítico. Por ejemplo, se refiere con frecuencia que el único maestro que tuvo fue su padre, al que llamaban maestro de capilla de algún mérito. A este supuesto único maestro se le conceden pocos logros y en cambio se habla de un joven músico que con la ayuda de libros y una inquebrantable disciplina personal resultó un músico talentosísimo que al parecer hizo todo bien. Fue considerado uno de los mejores directores de orquesta de su época, excelente pianista que renunció a la vida de concertista por la dirección y organista, y un maestro que pareciera haber renovado la enseñanza del piano en México casi en solitario. Siguiente lámina. La primera vez que me encontré con estas referencias, me pareció sorprendente y hasta sospechoso el fervor con el que se hablaba de este músico que, para empezar, no compuso una sola nota y del que, en cambio, se decían cosas como, siguiente, el profesor de piano más satisfactorio que poseía México, el fundador de la Escuela Mexicana de Piano, y otras cosas que vean ahí, el autor de la evolución pianística del país, por señalar los temas más afines a mi investigación, pero también se pueden encontrar afirmaciones como el primer director de orquesta mexicano, el formador del gusto en México, etc. En realidad fue esa sorpresa acompañada de una dosis de escepticismo lo que me llevó a preguntarme quién fue en realidad este hombre y qué significó su presencia en el ambiente musical de su tiempo. Buscando información sobre Meneses, di con Carlos J. Meneses, su vida y su obra, de Manuel Bermejo. En este pequeño librito hay un capítulo titulado Los Menesistas. Ahí el autor hace un recuento de los discípulos de Meneses. Previsiblemente en la lista aparecen muchos de los más conocidos pianistas y maestros de la siguiente generación. Siguiente lámina. Lo que llama la atención es que esta lista de pianistas varones termina con el nombre de una mujer, Alba Herrera y Ogazón. Si bien Bermejo da un vago reconocimiento a la labor musical de Herrera, las exiguas líneas que le dedica cierran diciendo que no terminó sus estudios con Meneses por razones que sería impertinente mencionar. Para finalizar el capítulo, Bermejo agrega lo siguiente. La reseña del elemento femenino alargaría mucho estas líneas. Sin embargo, hay algunas que merecen mención especial. Y entonces dedica un par de páginas a nombrar a algunas alumnas con algunos pocos datos sobre ellas. Más allá del mal disimulado desgano con el que el autor se refiere a las alumnas de Meneses, al mencionarlas dejó una oportunidad de investigación y aportó elementos para apuntalar la fundada hipótesis de que las mujeres tenían una importante actividad musical dentro y fuera del conservatorio. La siguiente referencia sobre las alumnas de Meneses aparece en La mujer mexicana en la música, el libro pionero de Esperanza Pulido, publicado en 1958. Ahí Pulido dedica un apartado a los productos de Carlos J. Meneses. Es refrescante que la autora, lejana a la herencia de Meneses, se refiere a él como un maestro de piano muy competente y poco más, para luego centrar su atención en ellas, una pléyade de pianistas y maestras de piano. En el recuento de Bermejo hay 14 mujeres que al menos merecieron una mención, y a la lista Pulido agregaba algunas más, quitando repeticiones, quedaba una lista de 20 mujeres. Ese era ya un buen comienzo para indagar. Bermejo afirmaba que eran cientos de alumnos los que habían pasado por la cátedra de Meneses. Tomando con reserva ese número, había elementos para suponer que si no eran cientos, quizás sí habían sido decenas, y que del total un buen número fueran mujeres. Como es bien sabido, el piano era el instrumento popular de esa época y muchas niñas y jóvenes lo tocaban con distintos niveles de pericia.
Buena parte de ellas se formaban en las clases privadas y tenían actividad musical en ese ámbito. Y en el de los salones y demás, ¿no? Muy enlazado con lo que acaba de comentar Fer. Pero otras mujeres pudieron acceder a una educación superior y tuvieron una actividad profesional relacionada con la música. Esto en una época en la que el trabajo de las mujeres, las de clase media, que son las que podían tener acceso a un instrumento, todavía era una excepción y en la mayoría de los casos respondía a urgencias económicas. Siguiente lámina. Las alumnas de Meneses no fueron las únicas que se inscribieron en el conservatorio, ni las únicas que tuvieron un desarrollo profesional, pero al parecer representan un conjunto suficientemente significativo que nos permite delinear la vida musical de las mujeres a finales del siglo XIX y principios del XX. En el desarrollo de esta investigación, esa pléyade de pianistas y maestras de piano se ha convertido en una lista de 116 mujeres. A este punto no creo que mi lista crezca, pero estoy segura de que no está completa. Digo, limitaciones de la investigación. Sin embargo, aunque claramente se podrían agregar más nombres, el número ya es significativo. Quizá podrían preguntarse por qué es relevante tener una lista de más de 100 mujeres de las que sabemos de cierto que estudiaron el piano en el Conservatorio de México en algún punto de sus vidas y poquísimo más. Lo primero que había que decir es que es relevante porque a partir de ellas han surgido los nombres e historias de algunas mujeres que fueron protagonistas importantes de su contexto musical y de las que no sabíamos casi nada. Entre ellas hubo pianistas, maestras, trabajadoras asalariadas, dueñas de academias, escritoras, compositoras. Sus vidas musicales tienen interés en sí mismas, pero no solo para reivindicar mujeres olvidadas, que eso ya sería bastante, ni para crear una especie de museo de las músicas no reconocidas en la historia, sino para dotarnos de una genealogía y de una historia más completa. Tenemos que empezar por nombrar a estas mujeres, otorgarles existencia como sujetas de la historia para poder ubicarlas en su contexto y explicar qué implicaciones tenía su presencia en el ambiente musical de su tiempo. No está de más recordar que en las historias de la música, y como ha sido ampliamente comentado en este encuentro desde la conferencia inaugural, las mujeres han sido invisibles al registro histórico por razones que van de su sistemática segregación del ámbito público hasta la subvaloración de las actividades que les eran propias. De ahí que se pensara que las mujeres no tuvieron una presencia en la vida musical o que su actividad fue menor, marginal o excepcional. Solo cuando logremos subvertir esta percepción es que podemos encontrar nuevos significados. Pues bien, el camino en el caso particular de las menecistas ha sido el siguiente, o en el caso de mi investigación. Primero, intuir su presencia, porque no sabíamos casi nada de ellas. Segundo, encontrarlas, dándoles nombre y existencia. Y tercero, indagar en las vidas particulares de algunas de ellas. Las fuentes han permitido tener retrasos de las vidas de algunas de estas mujeres. De modo que el cuarto paso, en el que me encuentro ahora en el proceso de mi investigación, es hilar esos datos para tejer la narración histórica que explique cómo era la vida de las mujeres mexicanas en esos años. Voy a hacer una pausa para dar cabida a una pregunta bastante obvia. ¿Por qué dediqué un espacio a Meneses cuando el objeto de estudio son ellas? La respuesta es que la información sobre él ha sido el vehículo para encontrarlas a ellas. Descubrirlo significó un espacio de posibilidad que reveló la existencia de las menecistas, pero no una existencia aislada, sino la participación en un grupo que resultó ser la élite musical de México a principios del siglo XX. Meneses, en efecto, transformó la enseñanza del piano, dio una nueva atención a la mecánica del instrumento y fue el portavoz de un pesado ideal estético reflejado en un repertorio y un modo de interpretarlo que marcó el ambiente musical, al menos el de la Ciudad de México en la última década del XIX y primeras del XX. Las menecistas aprendieron, compartieron y reprodujeron estos ideales estéticos, pero también, al ser parte de ese poderoso grupo, encontraron posiciones que pocas mujeres habían tenido antes. Por poner un ejemplo, cuando Meneses empezó a dar clases en el conservatorio en 1886, había 5 maestros de pianos y solo una mujer. Para 1906, la lista era de 10 maestros de piano y de esos, 8 habían pasado por las clases de Meneses y 5 eran mujeres.
Este reacomodo del personal docente se dio en un contexto de transformación del trabajo en México, donde las mujeres, sobre todo las de clase media, empezaron a incorporarse a la fuerza laboral. Una novedad es que este nutrido grupo de mujeres había tenido una formación profesional en un conocimiento muy especializado como es la música, y cuando se reconfiguró el trabajo, ellas tuvieron un capital cultural que ofrecer. Y económico, habría que decir. Y esto me lleva de vuelta a las menecistas. Siguiente lámina, por favor. Decía que una de las estrategias que utilicé en esta investigación fue indagar en las vidas particulares de estas mujeres. Aún sabiendo que hay riesgos en proponer acercamientos de tipo biográfico, ya que el género no está en su mejor momento en el mundo musicológico, una parte de mi investigación ha sido dedicada a indagar y narrar la vida de 5 mujeres que tuvieron relevante actividad en su contexto. La intención ha sido dar un giro a los criterios de relevancia musical que han guiado nuestras narrativas. Como bien sabemos, estos criterios más o menos son los grandes compositores, las grandes obras, los grandes géneros musicales, y que han dejado fuera a intérpretes, maestros, los llamados compositores menores y sobre todo las mujeres. La apuesta es integrarlas a la narración y dar un espacio a su vida musical. Poner de manifiesto lo que sí hacían, siempre tomando en cuenta, como dijo Pilar Ramos, las condiciones en que sí pudieron desarrollar sus actividades musicales. De entre estas 116 mujeres, elegí a 5. María Enriqueta Camarillo y Roa, que también fue escritora y que de hecho es reconocida mundialmente como escritora bajo el nombre de María Enriqueta a secas. Alba Herrera Yogazón, de quien hablé antes, que es una importantísima figura en la crítica musical, en la enseñanza del piano y en la historia de la música, y sobre todo en la narración histórica. Ella escribió la primera historia integral de la música en México. La siguiente fue Luz Meneses, hija de Carlos Meneses, arpista y pianista, una importante maestra de piano del conservatorio, Julia Alonso y Enriqueta Gómez. Hoy, a manera de ejemplo, he elegido a estas 2 últimas para compartirles un poco sobre sus quehaceres musicales. Siguiente lámina. Empiezo con Julia Alonso. Y situémonos en 1912. En enero de ese año, apareció una nota periodística que informaba que esa tarde algunos alumnos, los más avanzados del curso de instrumentación de Julián Carrillo, el compositor mexicano, darían un concierto en el Teatro Orfeo. Para otros periódicos, el dato más relevante era que el presidente de la República, recientemente electo después de derrocar a Porfirio Díaz, presidiría el concierto. Sin embargo, para este rotativo, lo más destacable era que una alumna dirigiría la orquesta aquella tarde. El periodista no solo no dejó pasar el acontecimiento, sino que unas semanas después publicó una nota en la que se hablaba brevemente del desempeño de la joven y nos informaba que la señorita Alonso, una joven con ambiciones decididas, estaba escribiendo música y libreto para una gran ópera basada en una leyenda azteca. Mientras para el redactor de la nota, el hecho de que una mujer dirigiera sus propias orquestaciones en público resultaba una atractiva novedad, para la comunidad musical representaba una incómoda excepción. Y la joven música estaba consciente de eso. Como ella misma afirmó en una entrevista, algunos músicos la desalentaron a hacerlo con argumentos tales como que nunca una mujer lo había hecho antes. Segura de sí misma y de sus capacidades, ella desafiaba los supuestos diciendo que ya era hora de que las mujeres en México mostraran lo que podían hacer cuando eran puestas a prueba. Julia Alonso estudió piano, órgano y composición en el conservatorio y se graduó de las 3 carreras. Tuvo una activa vida musical como intérprete en su juventud e incluso hizo varias giras por diversos países del continente, incluyendo Centroamérica, y no queda claro si llegó hasta el sur de América. Dio clases y compuso una buena cantidad de obras. Además de la ópera, parece haber compuesto sinfonías, cuartetos, suites y diversas obras para piano. Julia Alonso, no puedo hablar mucho de ella, pero quiero decir que tuvo una interesante vida. Se casó 3 veces, tuvo 3 hijos, fue masona, militante comunista, vegetariana, políglota, anticlerical. Toda su vida se resistió a los quehaceres domésticos, pero educó no solo a sus 3 hijos, sino también a algunos de sus nietos. Trabajó en la escuela de idiomas que puso su marido, estudiaba el piano todos los días, nunca dejó de dar clases de órgano, piano y también violín.
y sin embargo, una parte de su vida la resguardó cautelosamente. No solo sus obras están perdidas, sino que nadie de su familia supo que había compuesto música para los más diversos géneros. Siguiente lámina. Con una vida que parece haber ido en dirección opuesta a la de Julia Alonso, tenemos a Enriqueta Gómez, la más joven de este grupo de menecistas. Estudió piano y se mudó a Nueva York para continuar sus estudios con los maestros Virgil, donde obtuvo un segundo diploma de profesora y concertista. Regresó a México, tenía una activa vida de conciertos que fue interrumpida por una enfermedad desconocida. Hasta aquí, su biografía se parece a la de muchas mujeres de su tiempo, de México y del resto de América, estoy seguro. Lo interesante es que al retirarse del escenario, inició su vida creativa como escritora y publicó libros de poesía, cuento, ensayo y un libro titulado Páginas Musicales, que era una especie de historia de la música con ánimos divulgativos. La faceta de Enriqueta como escritora establece lazos con otras menecistas que optaron por esta actividad por ser un espacio creativo en donde las mujeres tenían más cabida. La escritura era un espacio donde las mujeres habían conquistado más lugar en México y en el resto del mundo. Como María Enriqueta Camarillo, que fue una famosa escritora de narrativa, o como Alba Herrera, de quien ya hablé, que optó por la escritura sobre música. Herrera lo hizo con intenciones más musicológicas o musicográficas, como diría ella, y reclamando un lugar entre sus colegas varones, mientras que Enriqueta optó por un enfoque más didáctico. Sin embargo, los caminos tienen muchos puntos de encuentro. Páginas musicales es interesante además porque contiene datos que no solo describen de un modo privilegiado el ambiente musical en el que ella vivió y que a mí me dan muchos datos, sino que revela las relaciones entre las menecistas. Pero además el libro revela otra red de mujeres en torno a la escritura. Para descubrirlo bastan las primeras páginas en las que 5 escritoras comentan y recomiendan el libro a modo de introducción. Este grupo de mujeres reunidas en torno a una obra no era casual. En esa época empezaban a construirse redes de mujeres que se apoyaban y compartían empeños e ideales, a veces estéticos y a veces políticos. Un ejemplo fue la editorial que publicó este libro llamada Mi Mundo, que fundó la escritora Emi Ibáñez con el objetivo explícito de publicar literatura de escritoras mexicanas, entre ellas nuestra pianista. Enriqueta perteneció al Ateneo Mexicano de Mujeres y, bueno, a esas alturas del siglo había muchas mujeres ejerciendo profesionalmente la música, quizá tantas o más que ejerciendo oficios literarios, de modo que podría sorprender la baja participación de mujeres en el grupo del Ateneo. La explicación es que el punto de encuentro entre ellas era la escritura, porque era la actividad que daba voz pública a las mujeres, mucho más que la música. De modo que la cultura de la letra impresa tiene cierta historia rastreable, no así la cultura de la música impresa. Para cerrar diría que Enriqueta Gómez, a diferencia de las otras mujeres que yo he encontrado que tuvieron una faceta creativa en su juventud y escribieron música, incluso algunas publicaron este tipo de danzas de las que hablaba Fer, o bueno, la historia de Julia Alonso, tristísima porque tenemos perdida la obra. A diferencia de ellas, Enriqueta publicó y se lanzó a la vida creativa en música después de sus 40 años y cuando ya tenía como este soporte creativo de las siguientes mujeres, de las escritoras. Y bueno, me voy a saltar un poco para cerrar. Voy a decir que en 1947, retomando este ánimo creativo que le llegó a su vida, Enriqueta se lanzó a escribir guiones de cine, entre los que destacan unos muy sugerentes como Cómo diablos me casé y Sindicato amoroso de solteras y casadas. El retiro de los escenarios terminó en el 43, tocó muchísimo para el radio, fue conocida, parece ser, en México, que es algo que estoy descubriendo ahora, y se dedicó el resto de su vida a educación. Murió en 1970 en la Ciudad de México. Un dato por demás interesante de la acta de defunción es que en el rubro Estado Civil, Enriqueta Gómez aparece como divorciada, sin especificar el año. No podemos pasar este dato por alto, en parte porque podría explicar su activa participación en las redes de mujeres y su desarrollo profesional, interpretativo y creativo, a pesar de que quizá pagó el costo del estigma social.
Y hasta aquí dejo, bueno, esto es una panorama de lo que estoy haciendo y unos ejemplos muy puntuales de algunas de estas mujeres, como para dar una idea de en qué va esta investigación. Muchas gracias por su atención. No, gracias a ti, Mavi, la verdad que agradezco el esfuerzo, sí, por dar cierre al tema en tiempo y forma y sabiendo que es un trabajo muy exhaustivo el que estás realizando. Tenemos una pregunta, Mavi, de Mariana, y una mano también levantada, que fue la de Fernanda. A ver, vamos entonces con Mariana. Mariana nos dice que quería preguntar a Mavi un poco tomando la propuesta que nos hizo Pilar Ramos López en la conferencia inaugural. Si considera que este trabajo es un aporte a los estudios de mujeres o a los estudios de género. Y en todo caso, ¿por qué? Yo me suscribo, y de hecho como mi marco de referencia es Historia de las Mujeres, y claramente lo enfoco en Historia de las Mujeres. Sin embargo, yo comparto la idea de que el género es una categoría de análisis que se puede incorporar al estudio de las mujeres. Pero bueno, mi abordaje y como mi posición personal para este trabajo en particular es al campo de la historia de las mujeres. Si hay alguna otra pregunta, yo quería preguntarte, Mavi, sí, acerca de lo que consideras que puede llegar a ser un riesgo en el acercamiento de tipo biográfico desde la perspectiva de género. Bueno, justo desde la historia de las mujeres se ha reivindicado mucho el acercamiento biográfico justo por esto. Si no tenemos datos, pues hay que rescatar los datos. Como la gracia de la biografía ahora es dar planteamientos alternativos, pero justo ha sido una de las herramientas que han usado desde los 70 las historiadoras, sobre todo, que han hecho historia de las mujeres. Hice esa aclaración porque, bueno, justo en el contexto musicológico general, la biografía justo ahora, no es que no tenga su momento de mayor prestigio, ¿no? Justo se están cuestionando. Pero también esto da un giro, se están cuestionando la biografía porque normalmente hemos escrito las biografías de los grandes compositores, ¿no? Que es el equivalente histórico de los grandes hombres y de las grandes obras. Y supongo que eso es lo que ya basta, pero incorporar a las mujeres, insisto, no para hacer un museo de mujeres o hacer nuestra nueva lista o nuestro nuevo canon de mujeres, sino para entretejer. Y bueno, este acercamiento biográfico lo hice porque si no hubiera indagado así, no sabría nada de ellas y no habría sabido como este tipo de redes que se han tejido. Meneses fue el hilo de entrada y el que me hizo intuir que había este universo femenino. Pero bueno, de repente me encuentro con estas aproximaciones biográficas y creo que sería un desperdicio no contarlas, ¿no? Estas vidas particulares de las mujeres nos hablan no solo de ella, sino de lo que pasaba alrededor de ella, y eso puede, como he encontrado, crear vínculos entre ellas. Claro que la de María Enriqueta, que es la más antigua de las que yo encontré y que volvió a México diciendo que como en México no existía el divorcio y cómo ya nadie componía danzas, comparada con la Enriqueta, la última de la que hablé, que se divorció, que se lanzó a otro tipo de cosas. Hay cambios generacionales, pero todas esas redes de conocimientos creo que no podríamos saberla o difícilmente podríamos acceder a ella si no tuviéramos estas pinceladas biográficas, digamos. No voy a hacer una biografía completa de ninguna, pero es por ello que me lanzo a abordarlo, pero bueno, hago esta puntualización que sé que puede ser delicada. Muchas gracias. Muchas gracias, Mavi. Fernanda, aquí has comentado por el chat y hay una pregunta, ¿la quieres hacer con tu propia voz? Sí, yo puedo. O Gracias. sea, son dos cosas. Mavi, muchas gracias y claro, me parece súper interesante el abordaje y que tiene hartos puntos en común. Y podríamos hablar hartas cosas, pero me hizo pensar porque en 2 o 3 ejemplos de los que diste, ellas tuvieron problemas para presentarse públicamente y fueron criticadas. ¿Y por qué hubo este cambio en México si en el periodo inmediatamente anterior, por ejemplo, tenemos a Guadalupe Olmedo yendo a representar a México, componiendo la paráfrasis de Hildegonda y saliendo públicamente en dicha calidad al público? Ella muere de parto, ¿no? Muy joven, pero... Muy joven.
¿por qué esta generación de menecistas tiene mayores problemas para presentarse en público como compositoras o como directoras? Y la segunda parte de la pregunta, u otra pregunta es, ¿tendría que ver con algún cambio en la construcción de género de la época, pensando en que dijiste, ¿no?, de la idea de utilización del género como una categoría útil para el análisis histórico de Scott? ¿Me escuchan? Porque parece que se está cortando mi imagen, así que quitaré la cámara. Pero si me escuchan, está perfecto. Sí, creo que Guadalupe Olmedo es lo que se llama una excepción, ¿no? Como en la historia de las mujeres, estas mujeres excepcionales como las reinas y demás. Yo estoy convencida de que el caso de Guadalupe Olmedo es excepcional y, bueno, tiene que ver con el círculo de apoyo alrededor, ¿no? Al final se casó con Melesio Morales, que era un músico central en México. Y bueno, sí, su obra es maravillosa, pero creo que la condición de posibilidad tiene que ver con condiciones excepcionales. Ahora, la siguiente generación, que ni siquiera es la siguiente, yo creo que hay un en medio entre Guadalupe Olmedo y, por ejemplo, Julia Alonso, es, a ver, Guadalupe Olmedo compuso para piano, ¿no? Y quizá hizo una orquestación, por ahí hay, pero no había compuesto una ópera, o sea, no se había metido en terrenos prohibidos. Otras mujeres tomaron la batuta ocasionalmente. María Garfias, mucho antes de Guadalupe Olmedo, pero María Garfias tomó la batuta puntualmente una vez. Se subió al escenario y después se retiró del piano, de la composición, de la dirección y de todo lo demás. Fue así muy puntual, ¿no? Y de repente Julia Alonso, alumna de Julián Carrillo, se sube, dirige y dice, vamos a decir lo que las mujeres probamos. Justo hablando de género, no habían cambiado tanto las cosas. Entre el México de Guadalupe Olmedo y el de ellas, no tanto. Quizá después de la revolución empiezan más cambios, pero creo que no tanto y que por eso tuvo esos problemas. Las que se presentaron como pianistas, no tanto, pero igual no tanto Guadalupe Olmedo lo tuvo. Todavía la creación era un campo cerrado a las mujeres en México, excepto en las danzas y esta música que sí les publicaban, les pagaban y demás, ¿no? Muchas de ellas lo hicieron, pero jóvenes se casaron y adiós, composición. No sé si eso responde. Sí, muchas gracias, Mavi. Bien, ¿les parece entonces ahora pasar, Paloma? Te invitamos a que nos presentes tu ponencia. Muchas gracias, Mavi. Gracias. Una cosita solo, porque lo dejé en el chat, pero para no robar minutos, sobre biografía está el dossier, el último número de la AM, que va a ser una presentación y vamos a hacer una presentación por Zoom institucional el 17 de septiembre y en el que no solo está Alejandro Madrid, que fue el editor invitado, sino artículos de él y de Sergio Espina Romero, Miriam Escudero y Mercedes Lisca. Mercedes Lisca, ¿no? Sí. Sí, justo hoy Alejandro plantea toda esta problemática de la biografía en la musicología, ¿no? Ahora sí, perdón Paloma. No, gracias, Adriana. No, todo bien. Bueno, mientras cargo acá la presentación, saludo a todas y a todos. Muy feliz de que estén conectados. Y por supuesto agradezco al Congreso, a toda la organización, por permitirme estar presente en esta oportunidad. Voy a compartir pantalla entonces. Una de las más influyentes perspectivas culturales del actual milenio se ha manifestado desde el nacimiento de una nueva ola feminista que ha irrumpido en las demandas sociales a nivel mundial, con especial énfasis durante el último lustro, atravesando todo tipo de manifestaciones y problemáticas humanas. En Argentina, esta tendencia se configuró a partir de la llamada Marea Verde, símbolo y color de la lucha por el aborto legal y movimiento que se extendió rápidamente a través del globo, especialmente en América Latina, generando variadas subjetividades de identidad femenina y activismo feminista. En medio de esta efervescencia, las tangueras resonaron a través del emprendimiento de diversas iniciativas de vinculación entre el tango y el feminismo de la cuarta ola, en procesos de autogestión de encuentros y espacios en la escena popular.
En esta ponencia expondré una revisión panorámica del contundente movimiento de mujeres músicas dedicadas al tango. Desde estos colectivos se han abierto nuevos territorios visibles de identidad femenina, estéticas, prácticas y discursos tangueros, dimensiones que influyen en la evolución de un género completamente activo y de renovada popularidad. Organizaré mi exposición comentando primero aspectos sobre las identidades que emergen en este campo. Luego apuntaré datos importantes sobre los discursos, donde compartiré un par de ejemplos audibles. Por último, caracterizaré varios de los principales rasgos musicales y estéticos de este flujo tanguero, donde podremos escuchar una gama de extractos. Finalizaré con algunas conclusiones y la exhibición de los créditos de este trabajo. El siglo XXI ha traído consigo una serie de reinvenciones y nuevas subjetividades de identidad. Si bien el mismo concepto de identidad es ontológicamente escurridizo y reiterativo en nuestros estudios, resulta esencial abordarlo en el contexto cultural del nuevo milenio y del hito histórico de la cuarta ola feminista. Las problemáticas surgidas a partir del vínculo entre tango y género fueron puestas en mayor tensión con la práctica del tango queer en el baile, desde fines de los años 90. Con la actual marea verde se ha intencionado el cruce del tango con los feminismos, el transfeminismo y las comunidades autodenominadas disidentes que cuestionan la heteronormatividad en su hegemonía para definir al género y las sexualidades. A partir de estas fracturas se han establecido nuevos roles, activismos y redes que refuerzan la ruptura de las fronteras socioidentitarias al interior del tango. Estas permeabilidades en el tango han resonado en las multicolores identidades LGBTIQ+, cuyo vehículo principal de comunicación reside en apuestas performáticas musicales. Como ejemplos podemos apreciar los trabajos compositivos de Ivo y Javiera, ex Bife, y la cantante Fifi Real. La puesta en escena de estos artistas responde a la naturaleza multiposible de lo performativo desde lo musical, pues como señala Carol Robertson, la performance musical nos proporciona una vía de acceso para entender cómo la gente alcanza lo que desea dentro de su propio entorno, cómo pone en escena sus presuposiciones en relación con otros y cómo desafía la autoridad. Durante el presente siglo, un significativo número de investigadoras mujeres han dedicado sus estudios al tango, desde diferentes miradas. Basta indagar someramente en las publicaciones de libros y artículos en los últimos 20 años para verificar que este tipo de producción va en creciente aumento y densidad. Este 2021, varias de estas mujeres se han agrupado en el colectivo Autoras Tangueras, un espacio autogestivo de difusión de sus libros. Pero además de ellas, una gran cantidad de musicólogas e investigadoras publican cada año artículos, reseñas, estudios y tesis de posgrado vinculados al tango. Es de especial interés que muchos de estos textos se refieren a la escena y prácticas contemporáneas. En el mismo sentido, las letras de los nuevos tangos escritos por mujeres son una importante fuente de discursos sobre la actualidad, donde es posible identificar algunas características comunes. Por ejemplo, se plantean temporalidades múltiples en los relatos a través de tópicos tangueros resignificados o trastocados.
Una mujer nueva es la hablante lírica, desdibujando el antiguo rol de madre o milonguera, íconos femeninos de los clásicos tangos. La subjetividad femenina de las letras se basa en códigos de sonoridad, donde el ni una menos logró expandirse mundialmente, en actitudes antipatriarcales y en un espacio seguro para romper con los estereotipos de identidad de género. Examinaremos enseguida dos ejemplos de discursos femeninos en el tango. Primero apuntaremos al revisionismo y transformación de las letras de tangos clásicos con perspectiva de género que desarrolla la orquesta La Rantifusa. En segundo lugar, escucharemos un extracto de la composición de Julia Winocourt, interpretada por el conjunto atípico de vientos Chifladas Tango, con la colaboración del dúo de pianistas Suárez y Torres, cuya letra trata irónicamente sobre el mansplaining. Rosa de tango, tu tangonear por la vereda, rosa de tango, como el piropo que te enreda. Todos tus caminos fueron tango, canto retorcido en un compás. Y aquella noche, como la historia de Tercita, 20 abriles y una cita te alejaron para siempre de mi arrabal. Estoy casi segura, señor autor, que cuando usted hablaba de tú taconear por la vereda, usted quería decir otra cosa. Pero yo quiero mirar su frase con mis ojos actuales, con mis actuales ojos, y pensar que cuando digo tú taconear por la vereda, ese taconear es para ir a la milonga, al cine, al supermercado chino, o a donde cada mujer se le cante. Y sobre todo que podemos sacarnos y volver a ponernos los tacos cuando se nos dé la regalada gana. Explícame, por favor, si el aborto deja un trauma, si conviene la abstinencia, si está mal mostrar las tetas al hacer una protesta, si llorar es de mujeres, si estoy hecha para amar, si es violento hacer carteles que confundan la moral, si conviene en esos días usar la copa menstrual. ¡Ay, qué asquerosa! ¿Nombrarnos de mal gusto? Sí, una chica tan linda. Ay, disculpa. Explícame, por favor, ¿me estabas explicando todavía? Ah, bueno, no, perdón, pensé que habías terminado. No, tranquilizar. No, disculpa. Menos mal, amigo mío, que viniste a iluminarme. Ay, qué suerte que pudiste aclarar la situación. Menos mal, varón querido, ahora dormiré tranquila, en paz habiendo entendido cómo tengo que vivir. En una ponencia de 2019, explicaba que en el tango la participación de la mujer ha sido parte de una narrativa histórica atrofiada, ya que se asocia su presencia con determinados roles preestablecidos al interior de este género musical de expresión masculina. Durante el siglo XX se consideraba a la mujer como cupletista, actriz, cancionista, milonguera y escasamente letrista. Para mostrarse en escena, varias usaron el travestismo como marca de validación. Sin embargo, fueron apartados diferentes aspectos del desarrollo de la poiesis musical tanguera de las mujeres, pertenecientes a un complejo que denomino como tetradimensión creativa musical femenina. En el siglo XXI, además, se halla el rol activo de gestora cultural, marcando los rumbos de difusión y performatividad de los repertorios femeninos tangueros. Actualmente, la producción de tangos desde las mujeres está colmada de intérpretes que se han agrupado en los más variados formatos, incluyendo las emblemáticas orquestas típicas. Existen además compositoras, directoras, arregladoras y letristas.
estéticamente forman parte de las corrientes que caracterizan al tango de hoy y que expuse en otra investigación presentada en 2020. Algunas músicas han mantenido las vertientes tradicionalistas y otras se acercan a las vanguardias desde el tango fusión y agrupaciones con organología innovada. También se encuentran las que desbordan los límites del género al incursionar en formas contemporáneas y las que rompen el lenguaje canónico tanguero desde la electrónica. Ya me referí previamente en una de las ponencias citadas a los importantes casos de Chiamarela Tango, China Cruel y Analía Goldberg. En esta oportunidad pondré mi atención en otras músicas y destacaré la ineludible presencia del piano como un instrumento casi axiomático para varias compositoras del tango. En efecto, se trata de uno de los más fuertes estereotipos interpretativos y compositivos asignados a la mujer, cuya tradición se remonta a muchos años atrás. Pero hoy las pianistas tangueras no son solamente intérpretes, pues también son compositoras, arregladoras e incluso cantautoras. Algunos de estos ejemplos revisaremos enseguida. Comenzaremos escuchando un par de fragmentos de Sonia Posetti y Marina Ruiz Mata, quienes, al igual que Analía Goldberg, han formado sus propias agrupaciones en el tango, componiendo y dirigiendo sus obras. El ejemplo audible de Posetti y su quinteto se instala en una sonoridad de orquesta típica y estética clásica, mientras que el caso de Ruiz Mata se aproxima a las corrientes de fusión con el jazz. Continuaremos con el atractivo ejemplo de Las Pianas, grupo de autogestión escénica autodefinido como colectivo interprovincial de mujeres compositoras y pianistas de tango en sus diferentes posibilidades estéticas. Juntas se han reunido para ofrecer conciertos en los que difunden sus propias composiciones. Escucharemos 2 ejemplos de cantautoría y 2 ejemplos instrumentales. En cada uno se puede percibir una suerte de catarsis espiritual estética, que, como mencionara Robertson, es propia de algunas de las performances musicales de las mujeres. Mirándome al espejo comprendí que desangrar tu absurda puñalada de egoísmo y vanidad, sutil defensa al fin que te acobija en un rincón del tan inevitable amar y sufrir. Hoy casi me devuelvo una caricia de tu voz, hoy casi se me pierden las cenizas y las rosas, el viento en mi sendero y el sol en tu portal. Amanecí un día ya sin esperanza y fui bebiendo el licor de la libertad.
Finalizaremos las audiciones con 2 casos de compositoras que desarrollan timbrísticas a través de medios electrónicos. Escucharemos a Carla Pugliese, pianista y bandoneonista cuya estética general es más minimalista en sus arreglos, generando piezas que resultan idóneas para contextos de funcionalidad incidental. Por último, oiremos un extracto de Nazarena Cáceres, quien ha compuesto canciones de electrotango con una estética impregnada de oscuridad y contemporaneidad. Hasta aquí hemos visto que la marea verde y actual cuarta ola feminista han intervenido profundamente las prácticas y discursos del tango en el siglo XXI. Y aunque en esta ponencia he querido referirme a la situación de las mujeres dentro de esta música, también es imperioso resaltar que desde la diversidad de corrientes feministas resulta cada vez más complejo definir qué o quién es una mujer. Por fortuna, estos cuestionamientos constantes han abierto las fronteras de las sexualidades e identidades de género, permitiendo la inclusión de personas disidentes activas en la escena tanguera. No obstante, estas aperturas no son gratuitas y son el resultado de una insistente red de comunicación, intimidad y sororidad entre las mujeres del medio que tratamos. La relevancia entonces de la inserción autogestionada de multitud de mujeres en el tango de hoy es que constituye el reflejo de una sociedad en veloz transformación de los tradicionales espacios de poder de la cultura patriarcal. En palabras de Robertson, el estudio de las mujeres y del modo en que se ven afectadas por sus diversas experiencias musicales nos lleva a una mejor comprensión del uso y el abuso del poder entre los seres humanos. Para finalizar, comparto con ustedes algunos de los nombres de las personas que han dado vida a la marea verde tanguera, pero quienes en su totalidad sobrepasan con creces el espacio de esta imagen. En esta exposición he intentado esbozar un panorama de la presencia femenina en el tango de hoy, con especial interés en la música, sus discursos y estéticas. Mi intención ha sido generar un punto de referencia sucinto de un campo vasto y vivaz de actividad que merece ser estudiado en estos tiempos para brindarnos una comprensión más acabada de lo que continuará expandiéndose en las décadas futuras del tango del actual milenio. Yo soy del tiempo cuando las farras no eran por Zoom. Nos juntábamos de a muchos en las casas, en las plazas, en los bares, en lugares, qué sé yo. Nos tocábamos, chapábamos y a veces en el mundo que recuerdo hacíamos el amor. Era un mundo desigual al aire libre, donde alguna que podía se pegaba un viajecito. Y ahora estamos mandándonos cafecitos, riéndonos de los memes para no desesperar.
Muchas gracias, Paloma, desde ya por el chat, y más que agradecerte por el trabajo que nos has presentado. Y bueno, abrimos para preguntas. Si quieren levantar, los invitamos a levantar la mano. Acá dicen excelente presentación, bravo, excelentes todas las ponencias, pero los invito ahora, si quieren levantar la mano o preguntas por el chat. Acá Adriana Cerletti, le habilitamos la palabra. Gracias. Lo mío es muy breve y tiene que ver con la publicación de la próxima RAM. Justo en la sesión anterior hablaba de la que ya salió. Bueno, en el próximo número justamente va a estar destinado al tango actual, dirigido por la editora invitada es Marina Cañardo. Lo digo porque en la proyección de Paloma, Paloma es también autora de uno de los artículos, así que van a poder tener la oportunidad de leerla. Gracias, Adriana. También, que mencionada por ella, Jimena Sí. Y en este caso invertimos la cota de género, porque hay un solo varón, que es James Lucas Morgan, en ese número, que también tendrá presentación, pero después de que la gente tenga oportunidad de leerlos. Así que eso es lo que nos gusta, ¿no? La discusión posterior, no tanto el lanzamiento como la oportunidad, digamos, de ese diálogo una vez leídos. Así que te agradezco, Paloma, por la excelente presentación, y no quería dejar de decir eso para que estén atentos. Muchas gracias, Adriana. Sí, efectivamente se viene ese dossier que está muy bonito, que ha sido dirigido por Marina con mucha dedicación, y donde tengo la oportunidad también de compartir espacio con Julia Winocura, y aproveché de mostrar una de sus composiciones también. Gracias, Adriana. En Paloma tenemos acá Octavio Elías Gazal y después Rodrigo Pincheira, que han levantado la mano. Genial. Felicitaciones por la ponencia, realmente me gustó mucho. Estuvo buena, las animaciones me gustaron un montón, súper interactivas. Gracias. Perdón, quería preguntar sobre un concepto que me llamó la atención. Tetradimensión creativa musical femenina, ¿no? Sí. ¿Podrías como, ampliar un poquito la definición, o qué entendés vos por tetradimensión creativa? Claro. Claro. Ese es un concepto que propuse, como mencionaba ahí, en una ponencia que fue presentada a principios de 2019, y que trata de hacer notar diferentes roles simultáneos creativos de las mujeres en la música, porque por lo general se asocia, en el siglo XX se asociaba a que las mujeres a lo más podían cantar, de repente eran cancionistas o de repente alguna pianista, pero en el fondo habían muchas mujeres que no solo eran cancionistas y pianistas, sino que además tocaban todos los instrumentos, pero además ellas componían, arreglaban y dirigían. Entonces esos roles, debido a la cultura que ya todos conocemos, fueron bastante opacados. Y en mi investigación me di cuenta que todas tenían estos múltiples roles. Entonces, por eso defino un poco en esos 4 ejes, ¿no? El de la interpretación, la composición, el arreglo, que es otro ejercicio bastante interesante, y el de la dirección. Luego apliqué ese mismo foco al siglo XXI y me daba cuenta que se mantenía justamente esta tetradimensión, que por cierto son dimensiones que dentro del repertorio tanguístico forma parte de varios de los más grandes maestros del género, eso es indudable. Lo que pasa es que en la mujer hay una visión muy sesgada al respecto, y yo quise como resaltar el hecho de que también estaba eso allí. Y claro, en el día de hoy, si bien varias de las músicas que mostré ahí tienen esa tetradimensión creativa musical femenina, también se sumaría una quinta, que es el de gestora cultural. O sea, tanto el caso de las pianas como
Analía Goldberg con el ya desaparecido espacio Oliverio, donde hacía las milongas y todo, son espacios completamente autogestionados. De alguna forma, este tiempo actual ha permitido que la actividad de la mujer sea muy potente y que incluso llegue a esos parámetros, digamos, de formación de espacios culturales que son muy influyentes. ¿Te respondí, Octavio? Bárbaro, gracias. Gracias a ti. Bien. Gracias, Paloma. Le damos la palabra a Rodrigo Pincheira. Hola, Paloma, perdone Rodrigo querido. Por supuesto, felicitaciones. Quería hacerte 3 preguntas, pero una larga y 2 cortitas. Lo primero, dato freak, ¿quién era la persona que cantaba allí en el cierre del video? ¿Ya? Eso. Lo segundo, ¿dónde ubicas en esta constelación de estrellas a Liliana Felipe? ¿No? Que me parece una figura más o menos interesante en este caso. Y lo tercero, que ya puede ser una pregunta de más largo aliento, si acaso existe, y si existe, ¿cómo es o cómo sería, ¿no?, un modo feminista de composición de tango? Si es que es posible en la música hablar de, ¿no es cierto?, digamos, diferenciar los géneros, un modo masculino de componer y un modo femenino o feminista de componer, y ¿cómo sería eso? Claro. Eso. Genial, me encantan tus preguntas y voy a tratar de ser sucinta. Bueno, la voz del cierre corresponde a Ivo, que es parte del ex dúo Bife, un dúo que se dedica a desarrollar distintos géneros de música popular, que ha cantado tango también, y que ahora han decidido mantenerse, digamos, en la escena simplemente como Ivo y Javiera. Ivo es, digamos, además de esta muestra musical que puse ahí, es vocalista del grupo Alto Bondi, donde también toca Noelia Cincunas, un grupo muy, muy potente. Y bueno, y tiene un timbre vocal muy interesante, ¿te fijaste? Como muy expresivo. Y que marca también un poco este espacio como gris o multicolor, más bien, de las disidencias, porque en el fondo se trata de una persona que no se identifica por ningún género binario, ¿sí? Entonces tampoco me quiero arriesgar en decir y ponerle una etiqueta, que sería muy injusto, pero bueno, ella es. Luego, respecto de... ¿cuál era la otra antes de la cortita? Bueno, ¿qué rol le Liliana das? Felipe, perfecto, perfecto. Sí. Bueno, ella me encanta, encuentro que es una mujer increíble. Yo creo que ella sería parte de las disidencias. Ahora, sería interesante también poder ampliar este trabajo, o sea, tener como tiempo para profundizar un poco más e incorporar no solo la escena argentina, porque de alguna forma yo lo recorté ahí, ¿no es cierto?, la escena argentina. Ella actualmente entiendo que reside en México, ¿cierto?, y tiene toda una movida ahí, y sus discursos, que han sido siempre muy feministas, también han podido formar, digamos, a los públicos y a las audiencias con realidades que tienen que ver más con el lesbianismo, por ejemplo, también siempre en contra del patriarcado, ¿cierto? Entonces, si ampliara un poco más, si profundizara más allá del cote argentino, habría, por supuesto, que incluirla a ella y varias otras músicas en el mundo y en Latinoamérica que hacen tango y que no necesariamente se inscriben como en una de las dos categorías binarias. Bueno, eso. Y para la última pregunta, bueno, es la interrogante que me acompaña día y noche, sobre todo en las noches. Un poco tratar de encontrar, ¿no es cierto?, ese espacio como atesorado de descubrir si realmente existe una manera de expresarse en femenino a diferencia de lo masculino. Forma parte de las preguntas y los misterios que me acompañan cada vez que hago estas investigaciones sobre música y género, y no podría decirlo. Yo creo que sí forma parte de un cuestionamiento que
no creo que todas las músicas, pero varias de ellas se lo plantean conscientemente, o sea, de decir, de qué manera me expreso auténticamente desde un ser femenino, ¿cierto? Alejado de las influencias masculinas y todo, pero se trata, por supuesto, de un espacio complejo de definir. Piensa tú que estamos en una cuarta ola en donde recién las mujeres estamos como haciéndonos ver más, estamos entre todas apurándonos por hacer muchos estudios de género y recopilar información. Entonces, yo creo que va a hacer falta bastantes décadas más para poder comenzar a dar respuesta a esa pregunta, pero siempre estoy intentando respondérmela. Así que me encanta tu pregunta. Vamos a, disculpen que estamos con el tiempo, entonces quisiera, en la lista me figura primero Silvia y después Omar, así que les pido... Hola Paloma, hola Silvia. Hola, más que una pregunta, un pensar en voz alta contigo acerca de esta relación de la mujer y el piano, ¿no? Que hoy tomaste en el centro de la ponencia, pero si... Por supuesto, por el conocimiento histórico y nuestro conocimiento vivencial sabemos de la relación de las mujeres y la enseñanza del piano, y desde el siglo XIX y las señoritas, y ese piano como símbolo también de unas clases medias altas, burguesas o urbanas, y las historias personales en relación a la enseñanza del piano. Bueno, qué posición tan diferente estas pianas u otras de otras agrupaciones, tomando el piano acá en un sentido, incluso en los modos de ejecución, casi en un sentido fálico, antirromántico, digamos, por ejemplo, la ejecución de Noelia Sin Cunas, que es realmente percusivo y muy, muy, muy fuerte escucharla tocar, digamos, en vivo, sobre todo, que casi se encarama arriba del piano, ¿no? Tomando el centro de poder también en la dirección de la agrupación, porque ese piano está dirigiendo a la agrupación. Sí. Así que en ese sentido pensaba en este cambio de posición de la mujer y el piano en relación a estas tangueras. En tal caso, la pregunta sería si alguna vez vos charlaste con ellas o no, o tal vez ahora es el mapeo, cómo se vinculan ahí con ese piano que es como modelo de lo romántico, ¿no? Y de la señorita, que ya ellas no son. No, lo machacan, y bueno, María Laura Antonelli también. También. Todas, en realidad, el Violaya también machaca el piano. El Violaya se sube. Todas, sí, le pega el machacan y todo. La verdad, estoy recién en una etapa exploratoria de estado de la cuestión, y no he tenido oportunidad de hablar con ninguna. Me encantaría poder entrevistarlas a todas y trasladar la pregunta que me hizo Rodrigo también. Cada vez que hablo con una mujer compositora de distintas corrientes, trato de meter esa pregunta a ver si por ahí aparece algo. Yo creo que por ahora el piano es una herramienta emancipadora en la escena tanguera, porque claro, no todas las personas pueden acceder al conservatorio, la academia, y de alguna manera te da cierto estatus, digamos, de conocimiento directo de prácticamente una orquesta. Entonces, se ha aprovechado mucho. Yo veo que estas pianistas han potenciado mucho ese espacio de ventaja por sobre otras personas que a lo mejor no han tenido esos espacios de formación académica. Así que bueno, quedará para un futuro esas entrevistas, pero... Paloma, se siguen sumando a la ola de preguntas. Muchas gracias, Silvia. Omar, le habilitamos la palabra. Hola, Omar. Hola, ¿qué tal, Paloma? Bueno, un comentario solamente. Quería agradecerte tu presentación. La verdad que tenés una habilidad especial para exponer las escenas musicales del tango, ¿no? Y esta en particular es bastante difícil de abarcar. Yo trato de estar atento a todo lo que pasa, pero realmente acá escuché un montón de ejemplos que no conocía. Por supuesto, otro que sí, a mí siempre me gustó mucho Sonia Posetti y Noelia Sin Cunas. Sí. Realmente es una
un artista importante del momento. Yo he escuchado los discos solistas de piano, realmente son muy, muy originales. Muy originales, Y sí. en este punto, sí, y en este punto yo diría que más allá, no sé si hay una manera femenina o masculina o qué, yo veo ahí a un artista que, con una calidad de creación muy importante y una gran originalidad, ¿sí? Sí, sí, estoy de acuerdo. Así que bueno, ese comentario te quería hacer y agradecerte por tal completo panorama. Gracias Omar, sí, coincido contigo, hay mucha calidad y como dices tú, una impronta del artista con una creatividad enorme y sí, coincido contigo, sí, esos discos son tremendos. Disculpa la interrupción, le damos la palabra a Alejandro Lazo. Alejandro. ¿Está por ahí? Y si no, ya estamos en tiempo. Si les parece, Alejandro, ahí estás. No, pero súper brevemente, un agrado, Paloma, realmente. Gracias. No he seguido tanto el tango en mi vida, pero sin embargo es una expresión musical que me ha fascinado siempre. Y la expresión femenina que me parece que ha de abarcar todo hoy en día, ¿verdad? Y es necesaria. Pero me pareció extraordinariamente buena la pregunta, aquella si existía una composición o un tipo de obra femenina. Me encontré al principio de mi exilio en Inglaterra buscando solo discos de mujeres, ¿me acuerdo? Durante mucho tiempo, y hacer una buena colección. Adoro a la Joni Mitchell y a otras, etcétera, ¿no? Y sin duda que hay una diferencia. Se siente una clara diferencia entre la composición masculina y la expresión masculina y la composición femenina. No sabía cómo dibujarla, es decir, cómo definirla. Claro. ¿Verdad? Que es lo que tú decías y que pasará el tiempo aún para llegar a una eventual definición, si es que fuera necesaria. Exactamente. Pero, si es que fuera necesaria, porque ya esa diferencia, que es muy notoria si uno escucha, ¿verdad? Porque algo que es un defecto mundial es que la música, ¿cuántos nos sentamos a escuchar una música sin hacer ninguna otra cosa, ¿no? Por lo tanto, oír una música, sentarnos y darnos el viaje que una música nos propone, con su expresión, con su calidad, con su lenguaje, ¿verdad? Es lo que nos permite de reconocer esa diferencia. Es muy notorio, es muy distinta la gran pianista de jazz, aquella rubia, que se me fue el nombre ahora, y un pianista, y un Chick Corea, por ejemplo, son muy distintos, y sin embargo tienen un skill, una técnica extraordinaria, ¿no? Pero es muy distinto, ¿no? Nuestra Cookie Paz, ¿no? La Cookie chilena, que tiene una música preciosísima, ¿no? Y yo la identifico completamente con una música femenina, ¿verdad? Al lado de otros discos que podrían incurrir en algo parecido, un hombre, y es otro mundo, ¿no? Esto ha de dialogar en el futuro. Qué bueno que lo mencionas, porque escucharlo de un hombre, ¿no es cierto? Escuchar que hay una diferencia ahí que se escurre por los dedos porque uno no alcanza como a tomarlo para descifrarlo, ya es una buena señal. Es una buena señal. Es notorio, es fantástico, además. Bueno, evidentemente que tenemos que dialogar en todo. Pero eso sería. Gracias, Alejandro. Gracias. Está Omar con la mano alzada y, bueno, no se puede bajar. Bien. Ay, le damos la palabra, ¿sí? ¿O ya está? Bueno, desde ya agradecerles a Mavi, a Fernanda, a Paloma, que nos seguiríamos aquí hablando y escuchando las preguntas y las respuestas desde ya. Tal vez pedirles disculpa también por lo acotado de los tiempos y que este complejo momento nos lleva a que realmente el encuentro lo valoremos, así sea como nos presente. Agradezco a Clarisa, que nos estuvo ayudando también en toda la administración,
Y bueno, vamos cerrando la mesa. Los invito a mañana a las 9, ¿sí? Con música colonial. Después seguimos con la segunda mesa del jazz jueves, así que felicitaciones a los organizadores del Congreso que nos da para difícil cerrar estos momentos, pero muchas gracias por esta mesa.